Hola, eh, espero que todos se encuentren bien y que vuestras familias también lo estén. Como pueden comprobar, yo me encuentro muchísimo mejor. Doy gracias a Dios por ello y también os agradezco a todos los que habéis estado orando por mí. Eh, Seguimos en cuarentena sin poder congregarnos juntos para rendir culto a nuestro buen Dios, pero confío en que lo estén haciendo en casa, en familia. Recuerden que la iglesia no es el local en el que nos reunimos, sino que la iglesia somos nosotros mismos. Eso evidentemente no significa que no debamos congregarnos, sino que no debemos hacerlo por motivos de fuerza mayor. Pero en cuanto podamos, evidentemente, volveremos a congregarnos como la palabra de Dios nos enseña en las Sagradas Escrituras. Quisiera comenzar poniendo este culto, este tiempo, en las manos del Señor, a fin de que Él nos hable por medio de su palabra. Por tanto, os invito por favor a que oremos juntos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, tu pueblo. Guárdanos, Señor, de todo mal. Levanta una muralla espiritual de protección alrededor de todos y cada uno de tus hijos, de nuestras familias, de nuestros hogares, Señor. Protégenos de todo mal. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, así como te pedimos también que nos hables en este momento a través de la meditación de tu palabra. Tenemos necesidad de una palabra tuya, Señor, una palabra de orientación, de ánimo, de consuelo. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que por medio de tu Espíritu Santo tú toques nuestras vidas en esta ocasión y que, Señor, podamos oír tu voz en medio de esta reflexión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, pidiéndote también, Señor, por nuestros compatriotas, por aquellos que están sufriendo, por aquellos que han perdido a seres queridos o que los tienen en cuidados intensivos y que están preocupados, Señor. Te rogamos por el mundo en general, para que tú, Señor, traiga consuelo a las vidas, traigas la capacidad de darse cuenta, Señor, de que cuánto te necesitamos. Que aprovechen esta oportunidad, Señor, para reflexionar sobre la brevedad de la vida y la necesidad de estar preparados para ir a un encuentro contigo. Por favor, Señor, que tanto sufrimiento no sea en balde. En el nombre de Jesucristo, para tu gloria y para tu honra, Señor. Amén. Bien, vamos a ver un pasaje en esta mañana de las Escrituras que el apóstol Pablo escribió en un momento de confusión de la iglesia de Asia Menor. Los cristianos estaban absolutamente convencidos de que el Señor vendría inmediatamente. Por ello, estaban tan convencidos que, siguiendo el ejemplo de algunos cristianos de Jerusalén, creían que ninguna otra cosa era importante sino esperar al Señor Jesús en su regreso. De modo que dejaron sus trabajos, pero al mismo tiempo, viendo que el Señor retrasaba su venida, aunque en realidad Dios no lo ha retrasado, pero bueno, algunos creían que sí, exigían que la iglesia los mantuviese mientras tanto. Es decir, la expectativa que tenían los cristianos del rápido arrebatamiento les estaba llevando a malinterpretar las Sagradas Escrituras y a una mala conducta, razón por la cual Pablo les escribe lo que vamos a leer a continuación. Yo les invito a que abran vuestras Biblias por Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, a partir del versículo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Imagino que ya tienen sus Biblias preparadas. Leamos lo que dice el apóstol Pablo ahí. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, es decir, con respecto al arrebatamiento, ¿ok? La venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, dice Pablo, que no os dejéis mover fácilmente
de vuestro modo de pensar. Y este es el título del sermón que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. No os dejéis mover. No os dejéis mover de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Bueno, esto ya es una realidad hoy en día. La apostasía generalizada, porque no se trata de una apostasía parcial o localizada, sino la apostasía general a nivel mundial ya es una realidad hoy en día. La mayoría del mundo le está dando la espalda a Dios. Pero dice Pablo, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ahí está hablando del anticristo. Tanto dice que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y el apóstol pregunta, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Aquí está hablando de la presencia del Espíritu Santo en el mundo, y concretamente en la iglesia, ¿no? Y entonces, cuando el Espíritu Santo sea quitado y la iglesia sea quitada, entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Por eso, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hasta aquí la palabra del Señor. Algunos creyentes mal informados están propagando la idea de que el coronavirus es una de las plagas apocalípticas profetizadas en las Sagradas Escrituras. Para apoyarlo, citan textos como Isaías, capítulo 26, versículo 20, o Jeremías, capítulo 25, del 32 al 33, algunos textos de Apocalipsis, etcétera, etcétera. Debemos hacernos algunas preguntas y debemos responderlas. ¿Realmente es así? ¿Habrá un apocalipsis? ¿O es la paranoia de unos fanáticos religiosos? Y si lo hubiera, ¿cuándo sucederá el apocalipsis? ¿Hacia dónde se dirige este mundo nuestro? ¿Hacia dónde caminamos? ¿Qué va a ser de este mundo? A estas y algunas otras preguntas trataré de dar respuesta por medio de la exposición bíblica. Siempre hubo creyentes y no creyentes a lo largo de la historia, pero nunca ha habido una apostasía tan generalizada como ahora. Es decir, nunca tantos creyentes abandonaron la fe. Aunque ahora, justamente por esta plaga del coronavirus, algunos incrédulos se están convirtiendo a la fe. Fíjense que ya desde el huerto del Edén, nuestros primeros padres, tentados por el diablo, dejaron de creer en Dios. Prefirieron creer a la serpiente antigua y acabaron perdiéndolo todo. La bendición de Dios. Con sus primeros hijos, el caso no fue distinto. Caín
dejó de creer que fuera necesario presentar buenas ofrendas a Dios. En definitiva, él debió pensar, ¿dónde está Dios? ¿Será que existe de verdad? ¿O es un invento de nuestros padres para asustarnos y que hagamos lo que ellos quieran? Y aun cuando exista, si presento mi ofrenda, aunque esta no sea la mejor, ¿dónde está Dios? ¿Qué me va a hacer Dios? En el tiempo de Noé tampoco fue diferente. ¿Quién había visto llover? Hasta entonces nunca jamás había llovido sobre la tierra. De modo que la predicación de Noé de que iba a haber un gran diluvio, de que iba a caer agua del cielo, podía parecerle una locura. Lógicamente. Y no le creyeron. No creyeron que Dios le había hablado a él, ni que le hubiera encargado hacer aquella arca. ¿Por qué debían de creerle? Con seguridad llegaron a pensar, ¿y quién se creerá Noé que es para que Dios, en caso de que exista, le hable a él y no a nuestros sacerdotes? Bueno, creo que así podríamos continuar, personaje tras personaje, historia tras historia, hasta llegar a nuestros días, en la cual muchos seres humanos, la mayoría, ya no creen en Dios. Es más, gran parte de los seres humanos se ufanan de su incredulidad, como si el creer en Dios fuera algo así como una tontería, como si fuera una necedad, cuando en realidad la necedad es darle la espalda a Dios, como la historia demuestra sobradamente. Bien, comencemos por dar respuesta a los interrogantes que hemos planteado al principio. ¿Habrá un apocalipsis? ¿O es la paranoia de un grupo de fanáticos religiosos? Y si lo hubiera, ¿cuándo sucederá? Esta plaga del coronavirus es parte de las plagas anunciadas en la Biblia, como algunos están creyendo y publicando en las redes sociales. La respuesta a la luz de las Sagradas Escrituras es que sí, habrá un apocalipsis en el que las copas de la ira de Dios habrán llegado a rebosar y serán derramadas sobre la tierra. Los juicios de la ira de Dios alcanzarán a todo el mundo que esté sobre la tierra en ese momento. Gracias a Dios, los que creemos, la Iglesia, ya no estaremos aquí, porque se habrá producido antes el arrebatamiento. El arrebatamiento de la Iglesia, que algunos no creen, ni siquiera algunos creyentes rechazan, muchísimos creyentes rechazan que vaya a haber un arrebatamiento. Sin embargo, el arrebatamiento de la Iglesia es el próximo evento que está por producirse y puede darse en cualquier momento. Ahora mismo podría descender Cristo en las nubes sin llegar a tocar la tierra, porque no se trata del regreso de Cristo a la tierra, como algunos creen, confundiendo el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo, sino que en el arrebatamiento el Señor quedará en las nubes, donde la Iglesia irá a su encuentro. Y esto es lo que explica el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 16 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 16 al 18. Dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bueno,
nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Son palabras inspiradas del apóstol Pablo. A pesar de que algunos nieguen que esto vaya a suceder, créanme, es palabra de Dios y siempre, siempre, siempre la palabra de Dios se cumple. No me crean a mí, crean a Pablo, que escribió estas palabras inspirado por el Espíritu Santo. La iglesia no pasará la gran tribulación. Los juicios de la ira de Dios no son para la iglesia, son para Israel, como lo indica Jeremías en el capítulo 30, versículo 7. Jeremías 30, versículo 7. Contra Israel por haber rechazado al Mesías prometido que ellos esperaban, pero que cuando le tuvieron delante no supieron verlo y le rechazaron. La ira de Dios, pues, será derramada sobre Israel y sobre todos aquellos que rehusaron creer en el Evangelio de Jesucristo, como enseña el mismo Señor Jesús en Juan capítulo 3, versículo 36, donde dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no solo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. De modo que la ira de Dios, la ira de los juicios de la ira de Dios, serán derramados no sobre la iglesia, sino sobre los que rehúsan creer. De modo que la plaga del coronavirus no es ni puede ser una de las plagas apocalípticas, porque aún la iglesia está sobre la tierra. Aún la iglesia no ha sido arrebatada. La palabra del Señor dice claramente en Romanos capítulo 8, versículo 1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. También escribió el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, los creyentes, la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene paz con Dios. Por tanto, la ira de Dios no está para caer sobre los hijos de Dios, sino sobre aquellos que han rehusado ser hijos de Dios. Esto quiere decir que los creyentes ya fuimos juzgados en Cristo, quien siendo justo ocupó el lugar de los injustos. Fue declarado culpable de todos nuestros pecados, a fin de que nosotros, los culpables verdaderos, los injustos, fuésemos declarados justos, inocentes. Este juicio ya se celebró, y por ese motivo Cristo enseña en Juan capítulo 5, versículo 24, Juan 5, 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es decir, el mensaje es claro. Ninguno de los que oyen y creen a Cristo vendrán a condenación. Es más, se nos considera que ya hemos pasado de muerte a vida. Por tanto, no hay castigo para los hijos de Dios. El castigo es para los que rehúsan ser hijos de Dios. Porque también el mismo Señor Jesús declaró en Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y luego preguntó, ¿crees esto? Esa misma pregunta nos la tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros hoy. ¿Creemos en las palabras de Jesús? ¿Realmente crees a Cristo? ¿O estás dejando de creer en Él para creer en la doctrina denominacional que te han enseñado?
Es normal que aquellos creyentes que no estudian las Sagradas Escrituras yerren, se equivoquen y no den en el blanco. Cuando pretenden saber qué ocurre o qué ocurrirá con la Iglesia, es normal que se equivoquen, porque no tienen conocimiento de la verdad revelada por Dios en su palabra, y por eso acaban afirmando cosas contrarias a la verdad. Hermanos, yo les invito, sigamos escuchando al apóstol Pablo. Él sí sabe lo que dice. Él sí tiene conocimiento de la voluntad de Dios. Y él nos dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 9 y 10, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, 9 y 10, porque no nos ha puesto Dios para ira. Subraye eso, por favor. Pablo le está diciendo a los cristianos de Tesalónica que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Presten atención a ese versículo 9. Entienden que la gran tribulación o la manifestación de la ira de Dios no tiene relación con la Iglesia. Ahora bien, ¿significa eso que los cristianos podemos relajarnos y quedarnos tranquilos y despreocuparnos? De ningún modo, hermanos. Ahora más que nunca debemos seguir respondiendo a las preguntas que hicimos al principio. ¿Hacia dónde se dirige este mundo nuestro? ¿Hacia dónde caminamos? Es evidente que el fin se acerca. Es más, ya estamos en los últimos tiempos. De eso no cabe la menor duda. Sabemos que esta plaga no es apocalíptica, pero sabemos que el apocalipsis se acerca y que esta plaga es principio de dolores. Aunque dentro de poco nos acusarán de alarmistas y nos querrán prohibir anunciar estas cosas, la palabra de Dios es clara cuando advierte que esto se acerca. El apocalipsis se acerca, el fin se acerca. De modo que este mundo se dirige hacia su fin. Se dirige, hasta aquí los hombres han sido positivistas. Siempre han creído que podrían arreglársela para salir adelante de un modo u otro. Y bueno, siempre lo hemos hecho en realidad, dicen. Y es cierto. Pero jamás se enfrentaron a los males que se acercan próximamente. Yo aconsejo a aquellos que quieran más información sobre este tema que lean el último libro de la Biblia, que relata con pasmosa realidad los diferentes juicios de Dios que pronto caerán sobre toda la humanidad rebelde que siga en la tierra. El mundo camina hacia su fecha de caducidad, hacia su fin definitivo, hacia una destrucción absolutamente total. Y no crean que esté siendo catastrofista. No soy yo, sino Dios mismo quien lo dice en su palabra. Y sabemos que tiene poder para hacer todo cuanto ha dicho y hará. En 2 de Pedro, capítulo 3, Dios advierte que así como en el pasado juzgó a la humanidad por agua, así por el mismo poder de su palabra, que hizo llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, por ese mismo poder de su palabra, ha establecido que el próximo juicio no será por agua, sino por fuego. De tal modo que la tierra y el universo entero acabarán desapareciendo. Pedro lo dice o lo explica de la siguiente manera. 2 de Pedro capítulo 3. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio
y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Y el apóstol pregunta, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Bueno, este es un capítulo, el capítulo 3 de Segunda de Pedro, para reflexionar, para estudiar, para leer con detenimiento y reflexionar paso a paso. Ahí vemos qué va a hacer de este mundo nuestro. ¿Hacia dónde va nuestro mundo? Hacia Segunda de Pedro, capítulo 3. La palabra de Dios es absolutamente clara al afirmar que esta tierra será destruida por el poder de la palabra de Dios. Y no solo esta tierra, sino el universo entero, los elementos, los astros, las estrellas. ¿Cuál será el resultado de todo esto? Bueno, dependerá de nuestra actitud para con Dios y el Evangelio. Dependerá de si estamos entre los que creemos a Dios o de los que rehusamos creer en Dios. Porque Dios no distingue a las personas entre judíos o griegos, entre trabajadores o empresarios, entre varón o mujer, sino entre creyentes e incrédulos. Y no creyentes en cualquier cosa, porque aunque el Papa Francisco rinda culto a la Pachamama, eso no significa que la Pachamama sea Dios, ni significa que eso sea correcto. No se trata de creer en lo que cada cual le parezca, en mi virgencita, en mi diosito. No se trata de creer en ídolos. Se trata de creer a Dios, de creer su palabra. Presten atención y fíjense, como dije, creer, no dije creer en Dios, sino creer a Dios. Porque ni tan siquiera vale creer en Dios, sino creerle a Él, conforme a lo que nos ha revelado por medio de su palabra. Deseo pedirle que por favor no difundan mensajes que no se corresponden con la verdad de la palabra de Dios. Si reciben alguno y tienen dudas al respecto o de lo que está sucediendo o de cualquier otra cosa, los pastores de la Iglesia Cristiana Berea estamos a vuestra disposición para responder a vuestras preguntas. En estos días no paro de responder correos, cartas, mensajes de todo tipo. Hermanos, no se dejen alarmar, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Recuerden que contamos con las Sagradas Escrituras, que contienen la palabra profética más segura, pero que hay que estudiar si se quiere entender. Recuerden también que serán los incrédulos los que sean engañados, porque ellos no creen en la palabra de Dios. Vosotros que creéis, no caeréis en las falsas doctrinas de espíritus mentirosos que las propagan. Hermanos, por favor, sean sabios. Quiero terminar esta reflexión con las palabras del apóstol Pedro, que dijo:
puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros también andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos extendiéndose serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero, escuchen bien, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 11 al 14. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 17 al 18. Queridos hermanos, el mensaje de la palabra del Señor es ese. No se dejen mover de vuestro modo de pensar. Tienen las Sagradas Escrituras, medítenla, escudriñenla, oren a Dios, tengan una buena comunión con Dios y prepárense porque el fin se acerca. Dentro de muy poco sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedemos, los que estemos vivos de entre los creyentes, seremos arrebatados e iremos con el Señor a las nubes. Da igual que algunos no lo crean. El que se quiera quedar aquí a pasar la gran tribulación, que se quede. Pero hermanos, yo no pienso quedarme. Yo prefiero creer la promesa que el Señor me ha hecho. La palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Yo te guardaré, dice el Señor. Yo no creo que la iglesia pasará la gran tribulación, porque la palabra de Dios es clara. La ira de Dios, los juicios de la ira de Dios, esas copas de la ira de Dios serán derramadas sobre los incrédulos, no sobre los creyentes. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero sirva esta plaga que estamos padeciendo de coronavirus y otras que vendrán como advertencia de que el fin se acerca, de que no es tiempo de jugar, de que es tiempo de ponerse las pilas, es tiempo de ponerse serio, es tiempo de ponerse a bien con el Señor. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a la gente que no tienen a Dios. Ahora es tiempo de ponernos a bien con Cristo, mantener una buena relación con Él. Yo quiero que Dios Todopoderoso os bendiga y os guarde, no solo a vosotros, sino también a vuestros seres queridos. Y que Dios levante una muralla espiritual de protección alrededor de todos y cada uno de nosotros. Pero hermanos, seamos fieles a Dios. Demos la oportunidad a aquellos que no conocen todavía al Señor. Démosle la oportunidad de conocer la verdad. Hablémosles del Señor. Compartamos nuestra fe con aquellos que no la tienen. Aprovechemos para hablar con nuestros familiares, con nuestros amigos, porque no sabemos si vamos a tener más tiempo. Hoy mismo el Señor puede venir y ya no habrá tiempo de predicar. Lo que no hayamos hecho ya no lo podremos hacer. Ya nos iremos para estar con el Señor para siempre. Por tanto, hermanos, aprovechemos la oportunidad. Me gustaría terminar con una oración pidiendo a Dios que Él tenga misericordia de este mundo cruel.
Padre del cielo, te doy gracias por habernos dejado una palabra que podemos meditar, escudriñar, investigar, indagar, a fin de conocer la verdad. Ayúdanos a ser sabios, a perseverar, Señor, en tu palabra y en tus enseñanzas, a no dejarnos engañar por doctrinas de hombre, ni tampoco por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ayúdanos a perseverar en tus palabras, para que estemos seguros de que somos así tus discípulos. Señor, bendice nuestras familias, nuestras vidas. Ayúdanos a ser santos, a consagrar nuestras vidas a ti, Señor. Ayúdanos a aprovechar el tiempo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a hacer luz en medio de los que están en tiniebla. Señor, que podamos ser luz para aquellos que todavía caminan en oscuridad. Danos valor, denuedo para predicar tu palabra, sin vergüenza, sin cortedad, sin timidez. Ayúdanos para que podamos ser valientes y hablemos con denuedo tu palabra, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y llévate tú la gloria, la honra y la alabanza, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos, los pastores de Iglesia Cristiana Berea, os deseamos de todo corazón nuestros mejores deseos de paz, de bendición. Queremos veros firmes en medio de la prueba, porque esa es la prueba que nuestra fe se purifica. Que Dios les bendiga, hermanos. Estemos atentos los unos a los otros, por si alguno necesita alguna cosa. Es tiempo de amarnos los unos a los otros, de ocuparnos y preocuparnos del hermano, del que vive solo, de aquella hermana que no tiene familia. Ocupémonos, preocupémonos y ocupémonos, hermanos, porque es la voluntad del Señor. Que mostremos amor para con todos, mayormente para con los de la familia de la fe. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.